auténtico vencedor de la jornada parlamentaria de ayer en el Congreso fue, una vez más, Carlos Puigdemont. Se empieza a convertir ya en una rutina eso de humillar al presidente del Gobierno. Este miércoles le enseñó quién manda en esta legislatura, por si todavía no nos habíamos enterado. Si el Gobierno quiere aprobar cualquier cosa, de aquí a los próximos años va a tener que sufrir en cada votación lo indecible y empeñar hasta la camisa, si hace falta. El problema es que esa camisa pertenece a todos los españoles. Incluso está en juego la propia Constitución. Las cesiones en esta ocasión son inasumibles. Por hablar solo de una, la transferencia a la Generalitat de Cataluña de las políticas de inmigración, consagrada en el artículo 149 de la Constitución como competencia exclusiva del Estado. ¿Qué ha afirmado Pedro Sánchez? Nos hemos vuelto locos. Van a empezar con el juego semántico de he cedido las competencias pero no las he transferido. Va a legislar en materia de inmigración la Generalitat de Cataluña, como ha insinuado Jordi Turull. En fin, veremos cómo se encaja todo esto dentro de la Constitución o si hay que tirar de triquiñuelas legales para poder salvar estos cambios legislativos. Da la impresión, en todo caso, de que Sánchez firma lo que le pongan por delante a la desesperada, aun sabiendo que es imposible cumplirlo o que no tiene encaje legal. Habrá que ver si Puigdemont se ha dejado engañar a sabiendas para alargar la legislatura, porque a él también le interesa, o si espera que el Gobierno cumpla lo firmado. En ese segundo supuesto, la lógica dice que la aprobación de estos decretos le acabará estallando en la cara al Ejecutivo. El tiempo dirá. Estamos en la tertulia de Despolítica y hay mucho que debatir, porque desde luego ayer hemos vivido en el Senado, en una sesión que es del Congreso de los Diputados, pero que está en obras, que por tanto se produce en el Senado, pues hemos vivido, como catalogan tantos cronistas parlamentarios, como el mayor esperpento que se vivió, digamos, en la Cámara Baja en tantísimo tiempo. Es decir, sin saber hasta el último minuto qué iba a ocurrir con las votaciones, luego que todo dio un giro de 180 grados. Pedro Sánchez, es decir, el PSOE, el gobierno, que ya se confunde cada vez más, pues cedió completamente todo. Antes de nada, un titular, digamos, que nos podéis dar, Benjamín, Alberto Sotillos, pues de la jornada de ayer que hemos vivido. Benjamín, un titular. Me remito al editorial, ¿no? Al final se sabe quién manda, queda claro quién manda en España y queda claro también que Sánchez está dispuesto a ceder hasta la camisa, pero que esa camisa pertenece a los españoles. Alberto, un titular. Una presidencia a cambio de un gobierno independentista. Vamos a escuchar, por tanto, a continuación ahora a Bolaños diciendo precisamente lo que ya comentaba Benjamín López en su editorial, pues diciendo que va a traspasar las competencias de inmigración a Cataluña, porque aquí luego veremos ese debate de cesión o delegación de las competencias. Pero vamos a escuchar a Bolaños cómo lo explica. En el día a día, ¿en qué Cataluña que ustedes hayan transferido o vayan a transferir esas competencias a la Generalitat de Cataluña? Bueno, si hay una delegación de competencias en materia de inmigración, pues lógicamente lo que hoy asume el Estado, como la Constitución permite, y así lo plantea expresamente nuestro texto constitucional, se puede delegar en una comunidad autónoma, como va a ser el caso en materia de inmigración. Esa ley orgánica es la que dará detalle para que se pueda responder a la pregunta que me hace. Pero le estaba diciendo que hoy los partidos catalanes, con los partidos catalanes, estamos pactando y estamos hablando de inmigración, del ingreso mínimo vital, del IVA del aceite. Bueno, pues lo acabamos de escuchar. El artículo 149 de la Constitución pues dice claramente que las competencias exclusivas del Estado pues son, entre otras, inmigración, nacionalidad, migración, extranjería, tal, pero inmigración también es una competencia, según la Constitución española, exclusiva del Estado. Aquí el Gobierno ahora habla, Alberto, de delegar competencias, pero hay una ligera línea que divide la delegación del traspaso de competencias en esta materia, ¿no? Pues es que no lo sabemos, o sea, sabemos la diferencia, lo que no sabemos es cuál de esas dos diferencias es la pactada. Lógicamente tenemos que creernos la más probable, es decir, lo que pida Puigdemont. Si pide una cosa será una cosa, y si pide las dos serán las dos, y si pide 2 más 1 será 2 más 1. Entonces es muy probable que tenga la competencia total y poder desarrollarlo. Así además lo ha dicho su portavoz, refiriéndose al gobierno en Cataluña, diciendo, les hemos puesto el balón votando para que metan gol, es decir, para que puedan gestionar y puedan hacerlo todo. Otra cosa es lo dramático, aparte de la cesión, es que todavía no sepamos los españoles qué es lo que hemos cedido. Sabemos más o menos por qué lo hemos cedido, pero no sabemos en qué condiciones, y lo peor es que el gobierno yo creo que tampoco sabe lo que ha cedido. Es decir, yo creo que el gobierno en el último momento dijo, venga, que sí,
pero dijo que sí en general, pero es que ni siquiera sabe lo que está dando, porque como bien decía Benjamín, es una cuestión de lo que pidan, pues en ese lo que pidan, claro, pues al final acaba haciendo cosas que no saben lo que son. Claro, Benjamín, pero en general es que es todo, digamos, como decías en el editorial, pues todo dramático, ¿no? Es decir, cesiones completas, más allá de este caso concreto de la inmigración, que veremos finalmente, pues, qué ocurre, ¿no? Porque no sabemos nada todavía, pero es que se ha sometido a Puigdemont, Sánchez, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, si nos ceñimos un poco a lo que ha adelantado Turull esta mañana, ellos cuentan con poder legislar sobre inmigración incluso, ¿no? Expulsar a inmigrantes reincidentes, poner determinadas normas, endurecer las que ya existen, en fin, legislar. Eso no tiene nada que ver con delegar las competencias. Claro. Eso es un traspaso en toda regla, ¿no? Para que el Parlamento de Cataluña establezca sus propias leyes de inmigración. Eso, se ponga como se ponga, iba a decir Cándido Conde Pumpido incluso, es claramente inconstitucional. Y es que ya se ha pronunciado alguna vez el Tribunal Constitucional a raíz del Estatut, por ejemplo, de Cataluña. Exacto. También el Consejo Consultivo de Cataluña en 2005 se pronunció al respecto. Es claramente inconstitucional. Otra cosa es lo que decía al final del editorial, ¿no? Si aquí entre todos se están engañando, se dejan engañar, porque a todos les interesa darle una patada a la pelota hacia adelante. Y bueno, ayer igual Junts en el último segundo también valoró que tumbar esos decretos dejaba al gobierno en la estacada cuando todavía no se ha aprobado la ley de amnistía ni ha entrado en vigor, que es el máximo interés de Puigdemont para poder regresar a España, ¿no? O sea, que le borren los delitos que tiene pendientes. Mientras eso no suceda, Puigdemont estará interesado en que Pedro Sánchez siga en la Moncloa, por lo menos durante todo ese tiempo, ¿no? Ponérselo tan complicado desde el principio, yo creo que era muy difícil. Por lo tanto, yo creo que unos y otros se han hecho los tontos un poco. Bueno, y que tienen unas maravillosas elecciones en breve y tienen que demostrar que frente a Esquerra Republicana ellos sí que consiguen cosas. A ver si son los de Esquerra capaces de gestionar lo que ellos consiguen, que el mensaje es espectacular. Es yo consigo cosas para Cataluña, a ver si los inútiles de Esquerra lo hacen. Ojo, cuidado, que es un mensaje electoral brutal. Claro, sí, pero fíjate, Bolaños... Sí, no, que Bolaños mezclaba la bajada del IVA del aceite con la cesión de... bueno, claro, porque al final han cedido por España. Han cedido por España. No, sí, además están en el mismo nivel, ¿no? En el mismo peldaño, ¿no? De trascendencia. Es lo mismo bajarle el IVA al aceite que ceder y que el resto de españoles paguemos el transporte público de Cataluña, que a mí me parece muy bonito, pero está muy bien que el resto de españoles vayamos a pagar el transporte de toda Cataluña. Pues hombre, la verdad es que otro gran logro, efectivamente. Vamos a escuchar precisamente, lo mencionaba antes Benjamín López, a Turull, pues mencionando cómo el gobierno fue cediendo y cediendo, palabras textuales. Vamos a escucharlo. No, pel fons i per les formes, i evidentment el fons va canviar molt tot el que nosaltres vàrem acordar. Nosaltres, fins a la intervenció mateix de Míriam Nogueras, els hi vam dir, escolti, nosaltres així, d'aquesta manera i amb aquest contingut, això no ho podem votar de cap manera. El PSOE va anar cedint, va ser de veritat fins allò gairebé a l'últim minut, a l'últim segon, vam fer una valoració i vam dir, home, del que podem obtenir, doncs nosaltres ho fem. Bueno, Turull acaba de decir que dijimos que votaríamos no por el fondo y por la forma, pero evidentemente el fondo cambió mucho por lo que pudimos negociar. En la intervención también de por la mañana de Míriam Nogueras, pues esto quedó claro, no podíamos dar apoyo tal y como estaba, de tal manera que el PSOE fue cediendo hasta el último minuto, que hicimos una valoración de lo que podíamos obtener y así fue como votaron. Y se obtuvo. ¿Cómo lo valoráis? No, es que es un relato literal, es decir, tú sabes que tienes a un gobierno comprometido, que sabes que además te tiene que dar exactamente lo que vayas pidiendo, y hoy lo han dicho esta mañana también desde Junts, no es una cosa que hayamos improvisado, tenemos muy preparado, es decir, tienen preparado durante aquí probablemente tendrán varios escenarios, ¿no? Para saber hasta cuánto aguanta Pedro Sánchez, pero tienen los escenarios listos de las cosas que le van a ir pidiendo y las que van a ir encajando, por lo tanto ellos saben perfectamente cuándo lo tienen que plantear, saben que lo van a sacar adelante y sobre todo cumplen la norma de que le va a costar al Partido Socialista, es decir, que se lo van a dar todo en el último minuto y tampoco es que le hayan apoyado, quiere decir que se ausentaron, que ni siquiera es un apoyo ni es un sí, es un bueno, te voy a dejar ganar por la mínima si ninguno de los tuyos se equivoca. Ojo, que también algunos se equivoca de vez en cuando. O sea, que es sorprendente. Y lo gracioso, Benjamín, es que pactaron con Junts cuestiones que van a tener que aplicar desde la Generalitat, es decir, RC. Es decir, pactaron con Junts cosas que van a tener que aplicar los de RC. Bueno, es el chascarrillo también, pero, ¿no? Del día. Sí, no, desde luego. Pero bueno, ahí está esa clave electoral de la que hablaba Alberto hace un momento, ¿no? O sea, ellos, como dicen, le dejamos el balón votando para que lo empujen a la portería, pero el mérito es nuestro. Ese es el mensaje, ¿no? Fíjate todo lo que conseguimos, ustedes no consiguen nada, pero bueno, ustedes son el gobierno, gestiónenlo.
ese es el mensaje de Junts, ¿no? En todo caso, bueno, yo creo que aquí, ayer, y estas palabras de Turull lo que ponen de manifiesto es la gran mentira o las grandes mentiras sobre las que se sustenta esta legislatura. La primera de ellas es la existencia de una mayoría progresista, si entendemos por progresista, de izquierdas, ¿no? No existe. Con que sea de progreso me valdría. No, pero no existe tal. Hay una confluencia de intereses solamente. Uno quiere estar en la Moncloa, los otros les interesa que ese esté en la Moncloa mientras les dé lo que quieren. Por lo tanto, es una confluencia de intereses que tiene que ver muy poco con cualquier ideología, ¿no? Y en segundo lugar, la otra gran mentira es que Junts vaya a hacer algo por España. Junts hace algo exclusivamente por ellos. O sea, ese ánimo de conciliación, de apaciguar los ánimos en Cataluña y tal, es falso. La gobernabilidad. Al que te chantajea, si al que te chantajea le das todo lo que te pide, pues evidentemente no vas a tener un conflicto. El conflicto es el propio chantaje en sí, ¿no? Es lo que está ocurriendo. En todo caso, ya pensando de cara al horizonte, ¿no? Es decir, lo que hemos visto es que Pedro Sánchez pues va a ceder en todo. Es decir, si ayer ya cedió todo lo que le han pedido, incluso luego ahora también veremos qué ocurre con ese artículo, digamos, del decreto de justicia que en esas cesiones, ¿no? También está la eliminación y parece, según el propio gobierno, es algo que exige la Unión Europea para poder otorgar el cuarto pago de los fondos europeos, esos 10.000 millones de euros famosos. Veremos por tanto qué ocurre, porque claro, si elimina digamos, de ese decreto que se va a convertir en proyecto de ley, que por tanto van a poder incluir enmiendas los independentistas, si se elimina, por tanto, este tema de la justicia, se podría poner en riesgo el cuarto pago de fondos europeos, ¿no, Alberto? Se pone en riesgo eso, y hay una cosa incluso que podría ser más peligrosa para Pedro Sánchez, que es el propio discurso, porque hasta ahora, quiero decir, tú estás cediendo por el bien de España, tú estás cediendo efectivamente hasta por el IVA del aceite, es decir, bueno, ya, pero es que una cosa es dar la amnistía, pero obtenemos un bien mayor como ciudadanos, ya sea la gobernabilidad, ya sea el entendimiento, o en este caso muy concreto, es que necesitamos esos 10.000 millones de euros. Oye, comparado con los 10.000 millones de euros, ¿qué son las competencias de inmigración? Podría decir Pedro Sánchez, benditas sean las competencias a cambio de algo que le viene bien a todos los españoles. Ese es el discurso que se puede romper, porque si efectivamente luego estás poniendo en riesgo también en el condicionante de ese chantaje va parte de lo que teóricamente nos viene bien a los españoles, ya se rompe todo el discurso, que tampoco creo que le preocupe en exceso a Pedro Sánchez, porque el único discurso que le pondría en riesgo es el que a él le moviera. Pero lo cierto es que estamos encaminándonos hasta un momento en el que incluso ni siquiera el propio discurso del Partido Socialista tendría mucha escapatoria, porque tendría que llegar a decir, bueno, sí, que lo único que obtenemos es nosotros estar aquí y nada más. Y eso es peligroso hasta para Pedro Sánchez. Estamos, Benjamín... Sí, adelante. Sí. No, que es que no sé cuándo miente Bolaños. Igualmente siempre, ¿no? Pero si dices una cosa y la contraria, en algún momento estás mintiendo, ¿no? Porque él lo que venía a decir es que el artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil, bueno, sí, que era en realidad criminal, perdona, era poner en negro sobre blanco una cuestión que ya la jurisprudencia establece, española, europea, etcétera, etcétera. Y que no pero que no querían hacerlo antes de esta negociación. Pero que tenían que hacerlo, decía Bolaños el otro día, porque era una exigencia, diríamos así, de la Unión Europea, de la Comisión Europea, dentro de ese paquete de exigencias, valga la redundancia, para liberar otros 10.000 millones de las ayudas europeas, ¿no? Bueno, entonces mentía entonces, miente ahora, porque ahora lo retiran, por lo tanto no va a recibir España los 10.000 millones de euros, igual que mentían en el origen de la legislatura, que es otra de las grandes mentiras que también ayer quedó de manifiesto, es eso de que dijo Santos Cerdán, dijo literalmente, que el acuerdo alcanzado con Puigdemont, lo dijo en Bruselas, firmar, era un acuerdo de legislatura, no un acuerdo de investidura. Ayer se ha visto que era un acuerdo de investidura cogido con alfileres y que la legislatura va por otro lado, ¿no? No pasa nada, o sea, mentir no tiene consecuencias en política. Estamos en esta situación así de lamentable. Y todo esto, hay que recordarlo, lo publicamos de hecho también en Es Diario, en clima electoral, es decir, estamos a las puertas de unas elecciones en Galicia, que desde luego esto no viene nada bien para los intereses electorales de un partido socialista que ya de por sí en Galicia pues está en tercera posición y no parece que vaya a mejorar resultados ni tan siquiera con Besteiro, que es la gran apuesta, ¿no?, de Pedro Sánchez según los primeros sondeos. Todo hay que marcarlo evidentemente dentro de un contexto electoral y estamos en pre-campaña, Alberto.
Pero no solamente eso, es que el Partido Socialista, además de su guerra, digamos, de exclusiva, ¿cómo es eso de que tenemos que explicar las cosas para que la gente las entienda o hay que cambiar a la gente para que entienda lo que queremos decirle? Una de las dos cosas van a tener que hacer. Es que además tienen luego su lucha interna, que es cómo subdividir a la izquierda tanto que generas que es absolutamente imposible gobernar en Galicia, casi que ni si ganaran, quiero decir, ni aunque ganara la izquierda podría llegar a gobernar por la subdivisión. Y claro, no podemos olvidar que tenemos a ese lado del Partido Socialista una pelea, un enfrentamiento, una guerra civil directa, abierta en canal, con lo que podría ser Podemos, lo que quede de Podemos, a Pablo Iglesias y un entorno muy cercano, y lo que sea sumar en Galicia, quiero decir que vienen derrotas muy grandes para su lado izquierdo. Para Sumar vienen derrotas tanto en Galicia como en Euskadi probablemente, y por lo tanto el Partido Socialista se va a quedar sin ese pequeño apoyo psicológico que es la mayoría progresista, porque ya si no tiene ni siquiera una cosa como Sumar, ya no es ni mayoría ni progresista, que no lo es, pero por lo menos lo parece. Ese es el gran riesgo que tiene ahora mismo en las gallegas el Partido Socialista, que se queda sin el relato suyo y sin su apoyo a la izquierda. Por lo tanto, solamente se quedaría Pedro Sánchez y Puigdemont, que es lo que quieren evitar que parezca. ¿Cómo ves las elecciones, Benjamín? Sí, yo no sé si Pedro Sánchez realmente tiene una estrategia a medio o largo plazo o simplemente consiste en ir haciendo frente a los problemas que le van surgiendo, ¿no? Porque lo de ayer, efectivamente, yo creo que no tiene un pase si lo miras con la perspectiva electoral que estamos hablando, ¿no? Creo que en Galicia, donde algunas encuestas decían que las cosas estaban apretadas, que todo podía tener un escaño arriba, abajo, si eso es así, desde luego yo creo que esto lo único que hace es restar absolutamente esas posibilidades de que haya un cambio en Galicia, ¿no? Y tengamos una reedición del gobierno nacional, un Frankenstein No, gallego, claro, porque ¿no? un gallego dirá, yo no quiero que mis costas dependan de un señor de Cataluña, dirá un gallego, con cierta razón. Por ejemplo. No, y sobre todo ver al final cómo se impera la desigualdad, ¿no? En general, entre españoles. O sea, que Cataluña, pues le das el transporte público gratuito, le cedes las competencias de inmigración. Es decir, ahora van a decidir ellos si los inmigrantes que llegan a Canarias se los pasan a Cataluña o se los mandan todos a Galicia, ¿sabes? Por ejemplo, ¿no? Quiero decir, es consagrar una desigualdad, consagrar una arbitrariedad, una injusticia entre territorios que es muy peligrosa, pero yo creo que Sánchez no mide eso. Sánchez va enfrentándose a los problemas. Ayer tenía uno en el Congreso y lo resolvió como pudo, ¿no? Catastróficamente, pero él puso encima de la mesa, ¿es mejor que me tiren los decretos y quedar como un fracaso absoluto o es mejor ceder, bajarme los pantalones y ceder de nuevo ante Hombre, claro, porque la principal diferencia es que él gana mientras que el Partido Socialista Gallego pierde, pero ya no es él el que pierde, ya podrá echar la culpa a otras personas. Y esa parece una diferencia sutil, pero es muy importante dentro del Partido Socialista que Pedro Sánchez pueda decir yo gobierno y vosotros no. Por lo tanto, ¿qué queda en el PSOE? Solamente quedo yo como victoria. Alberto Núñez Feijóo, vamos a escucharlo, ahora lo comentamos también, pues ha anunciado 3 medidas contra los decretos del gobierno de Sánchez y Junts. Uno, una comparecencia de Sánchez, va a pedirla, luego un estudio jurídico y recursos ante también los tribunales, porque así lo va a estudiar su equipo jurídico, anunció, pues todo, vamos a escucharlo. Anuncio. He dado indicaciones de que el Partido Popular registre esta misma mañana la solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno para dar cuenta de los acuerdos firmados ayer con Junts. He pedido a nuestro equipo jurídico que evalúe hasta la última coma, en primer lugar, de los reales decretos leyes y también de los acuerdos que se han suscrito y de las consecuencias de los acuerdos del día de ayer para intentar poner coto en los tribunales a cada decisión adoptada por el señor Sánchez. En tercer lugar, haremos que cada representante político de cada rincón de España dé su opinión, que por supuesto en todos los ayuntamientos y parlamentos autonómicos se dé opinión de lo que ayer se pactó de forma clandestina con un partido político al objeto de que se abstuviese o no participase en las votaciones de los reales decretos leyes. Y el próximo 28 de enero volveremos a la calle. Y volveremos a la calle en un acto que concentraremos en Madrid para decir alto y claro que a este país no lo extorsiona nadie. Lo temíamos, pero ahora ya está probado que las cesiones serán ilimitadas durante la legislatura. Pues acabamos de escuchar ya al presidente del Partido Popular. Esto es lo que va a poner en marcha, es decir, una ofensiva total, podemos sintetizar
del Partido Popular contra Pedro Sánchez. Al final, pues como ya se publicó en alguna ocasión, Es Diario, Feijóo también está usando a los presidentes autonómicos y todo el poder territorial, ¿no?, que tiene a nivel autonómico, pues para ejercer de contrapeso a Sánchez, ¿no, Benjamín? Hombre, es que si decía Junts que se lo ponen votando a Esquerra, pues Pedro Sánchez se lo ha puesto votando a Feijóo ante unas elecciones que va a haber dentro de un mes, ¿no? Escasamente, o sí, un mes y poco. En Galicia se lo pone absolutamente votando, ¿no? Porque va a aumentar la presión a medida que se acercan esas elecciones gallegas, ¿no? Claro, el día 28 la manifestación en Madrid, que será multitudinaria de nuevo, porque esto vuelve a calentar a la gente. A 2 semanas de las plena a inicio prácticamente ya de la campaña, ¿no? A unos días del inicio de la campaña electoral en Galicia. Veremos cómo los ayuntamientos de toda España, de forma calculada, por supuesto, y los parlamentos autonómicos, pues van debatiendo y votando estos temas para que cada uno se retrate, ¿no? Por lo tanto, nueva presión ahí al Partido Socialista. Ha conseguido volver a irritar, diríamos, a enardecer los ánimos cuando queda muy poco para las elecciones. Y obviamente el Partido Popular no va a desaprovechar la ocasión, ¿no? Porque además creo que es que hay motivos suficientes para quejarse y para protestar. Claro. Yo creo que de las 3 patas hay alguna un poco inútil. La primera, que es pedir la comparecencia del presidente. Entiendo que lo haga, pero vamos, que Pedro Sánchez puede salir a la tribuna y decir lo que considere que va a quedar absolutamente tranquilo. Dirá que esto es lo mejor que le podía venir a nuestro país y que qué vergüenza que el Partido Popular haya votado en contra de 10.000 millones para España. Ya está, se acabó la comparecencia. Ahí Feijóo tiene poco que rascar. En la segunda parte me sorprende, ¿no? Cuando habla de que efectivamente ha pedido a su equipo jurídico que analice cada coma de los decretos. Hombre, esto estaría bien que lo hubieran hecho antes de votar en contra. O sea, uno espera que cuando van a votar los decretos ya los hayan analizado previamente, pero bueno, eso es otro matiz que algún día habrá que preguntarle al Partido Popular cómo hace las explicaciones. Y la tercera pata es la que sí que valoro, que efectivamente, como decía Benjamín, tiene un recorrido infinito Feijóo para hacer oposición, sobre todo porque se la está haciendo el propio Pedro Sánchez. Yo creo que de las pocas cosas que unen a los españoles es cuando llega un enemigo así tan evidente. Quiero decir, nótese la comparación con muchas comillas, pero si viene un francés a ofrecernos la libertad y la igualdad, le vamos a echar a patadas. Pues evidentemente si los como le echamos ya la guerra de la independencia. Por eso quiero decir, entonces, si ahora de repente sentimos que hay unas personas que no se consideran españoles, aunque nosotros les consideremos igualmente españoles, que nos quieren empezar a extorsionar, pues es muy probable que provoque, porque así es la historia de nuestro país, una reacción bastante sólida en la sociedad española en contra de todos aquellos que quieran venderse a esa, entre comillas, versión extranjera, porque por mucho que nosotros nos sintamos españoles y ellos se empeñan en hacer lo contrario, pues a la hora de votar muchos sacan adelante esa especie de orgullo mostoleño y se levantarán electoralmente en contra de quienes faciliten algo que sea el debilitamiento del Estado, porque fíjate que los españoles somos muy poco españoles hasta que nos toca ser españoles. Vamos a hablar rápidamente a continuación de los pellets, pero antes quiero una valoración vuestra sobre pues el anuncio que hizo el Partido Socialista de vetar en Ferraz a ciertos medios de comunicación, precisamente fueron los que fueron a cubrir pues todo el tema pues de lo que ocurrió en Ferraz en fin de año, ¿no? Entre ellos pues dieron nombres y apellidos de medios de comunicación. No sé cómo valoráis esta cuestión, Benjamín. A ver, yo creo que un partido político no tiene que decidir qué medio es legal o no es legal. Para eso hay unas normas y el medio las cumple, está debidamente constituido, pues es un medio de comunicación. Y si el desempeño de su ejercicio transgrede ciertos límites, para eso están los tribunales de justicia, claro. No están los partidos políticos ni está el gobierno. Que lo haga un partido político me parece grave. Lo hacía Vox, vetando también la entrada de periodistas en su sede, y me parecía grave. Lo hace ahora el PSOE, vetando también a ciertos medios en Ferraz, me parece gravísimo, con el agravante todavía de que es el partido del gobierno, ¿no? Entonces todavía es más peligroso, porque es el partido que tiene el poder ahora mismo en España. No puede empezar a jugar a esto de yo digo a quién le doy un carné de medio de comunicación decente y a quién se lo quito, ¿no? Para eso, repito, están los tribunales de justicia, que es los que tienen que controlar a los medios de comunicación, no los partidos ni el gobierno, mucho menos, claro. Lo que no tiene sentido, Alberto, es que desde el PSOE, desde el gobierno, pues hablen de que Vox veta a medios de comunicación en su sede, que de hecho también yo lo criticamos los periodistas, pero es una hipocresía que ahora haga lo mismo que criticó en su momento, ¿no? Una hipocresía más.
No solamente eso, sino que es peligroso y además me parece una muy mala estrategia de comunicación, porque si efectivamente tienes un medio de comunicación al que tú consideras que lo único que hace es vertir bulos y mentiras, pues qué mejor que poder responderle directamente en una rueda de prensa y dejarle, entre comillas, destrozado. Quiero decir, oye, ojalá todos los bulos se presentaran a la cara. No son así. Los bulos no hace falta ir a una rueda de prensa en la Moncloa ni en Ferraz para transmitir un bulo, desgraciadamente. Por lo tanto, creo que es un error, pero sobre todo es un error estratégico porque lo que invitan es a que ese medio de comunicación, esos medios de comunicación se refuercen discursivamente, digan, ¿lo ves? Si es que Claro, no nos dejan preguntar. Pero es que claro, mira, lo que ocurrió el otro día, el último incidente que ha ocurrido en el Congreso de los Diputados con Pachi López, ¿no? Le pregunta a Javier Negre, nuestro compañero de estado de alarma, y Javier Negre le pregunta sobre la relación del gobierno con Bildu y si Bildu son los herederos de ETA, etcétera. Es un tema que le podrá gustar o no gustar, le podrá cansar o no cansar a Pachi López, pero es un tema que se puede preguntar, absolutamente pertinente, preguntarlo con educación y sin falta. Se debería poder preguntar, efectivamente. Claro, no es una cuestión de que transmita un bulo, es cuestión de que transmite un tema o saca a la palestra un tema que no le gusta o no le interesa al Partido Socialista en este caso. Me parece indecente que el Partido Socialista quiera vetar, en realidad, asuntos, quiera vetar temas, quiera vetar periodistas. No sobre quiero todo respóndelo bulos. y ya está. Claro, porque si hay bulos, si hay injurias, claro, pero es que el problema es que eso tiene que responder dando sus argumentos y a lo mejor no los tiene, a lo mejor le faltan argumentos. Pues entonces claro, el problema no es del medio. Claro, ni de bulos, porque un bulo tú lo puedes combatir yendo a los tribunales. Una injuria puedes combatirla yendo a los tribunales. Denuncia a este señor que me ha injuriado. Pues sí, pues usted a lo mejor lo gana y todo, ¿sabes? Si ha sido así. Pero desde luego no prohibiendo la entrada a medios de comunicación. Bueno, y para concluir, los famosos pellets o pellets, que nadie sabe cómo se pronuncia, pero que vienen siendo bolitas de plástico que llegaron después de que, bueno, pues al Tuconao, ¿no? Es decir, a un buque pues le cayeran contenedores, 6 hablan y, por tanto, pues toneladas, ¿no?, de bolitas de plástico que llegaron ya a las costas gallegas y que previsiblemente en los próximos días pues llegarán a otras costas de España. Cantabria, Asturias se están preparando, de hecho. Pero bueno, como decíamos antes, estamos en clima electoral, en pre-campaña, y ahí, digamos, algo que están intentando desde el gobierno, desde el PSOE sobre todo, convertirlo como si fuera en un nuevo Prestige. Es decir, parece que no tiene mucho sentido, Alberto, pues comparar un accidente como lo que fue, que veremos ahora sus consecuencias, que también es grave, desde luego, ¿no? Un accidente como lo que se ha vivido ahora en Galicia, con un desastre como fue el Prestige. Lo que sí es comparable, afortunadamente no al grado de magnitud, aunque es grave, lo que sí es comparable es la mala ejecución y la mala toma de decisiones y respuestas rápidas. Eso es terrible, que uno no entiende cómo, teniendo la experiencia, no hayamos sido más rápidos. Las redes sociales estaban invadidas por esa noticia y tampoco saltaban los medios de comunicación durante mucho tiempo y ya estaban los gallegos recogiendo esas bolitas mientras los medios no le daban la relevancia importante. Si los medios no le dan la relevancia importante, la política parece no interesarse, pero lo cierto es que hay una primera responsabilidad que es de la Xunta de Galicia, que, seamos sinceros, no ha sido lo suficientemente eficaz ni rápida para dar la magnitud del problema. Y la primera clave en una crisis es reconocer la magnitud del problema. Luego puedes pedir 17 tanques, 23 buques y 2 naves espaciales. Pero si no eres capaz de reconocer el problema... Fíjate, pero lo cierto, Alberto y Benjamín, es que, claro, para poder elevar la alerta, que es lo que le exigían ya desde el gobierno en su momento, ¿no? Para poder elevar la alerta de emergencia, hay que tener una información antes, previa, ¿no? Para saber la magnitud del... Pues tenía todas sus playas invadidas, estaba su pueblo recogiendo... Pero no se sabía ni si eran tóxicos o no esos peles, no se sabía la cantidad que había, es decir... Entonces, quien tenía esa información, en primer lugar, lo hemos visto el 8 de diciembre ya, era el gobierno de España, después de que mandara el propio buque. Y el Partido Popular de Galicia también. Yo creo... Claro. Sí. No, yo sinceramente no comparto aquí tu opinión porque, a ver, yo creo que aquí se ha intentado forzar la máquina, retorcerla para convertir o buscar un Prestige 2.0 en la precampaña electoral gallega, ¿no? Que perjudique al Partido Popular. Claro, hay que recordar que el Prestige se produjo bajo el gobierno de Aznar, con Rajoy de ministro de Fomento en aquel momento, y que todas las responsabilidades se cargaron sobre la actuación del gobierno central con el buque en el mar. Esa fue la responsabilidad del gobierno. Si se había hecho bien, si se le había alejado o no, si había que verlo cerca a la costa, si no se actuó rápido, etcétera, etcétera, pero siempre centrando la responsabilidad en el gobierno central. Ahora resulta que no, que la responsabilidad es de la Xunta, que ha actuado tarde. Hombre,
Vamos a ver. El gobierno de Portugal le comunica en un primer momento que se han vertido 6 contenedores cargados de estos pellets, no al mar. En ese momento creo que es cuando se podía haber actuado. En ese momento, para que ese vertido no llegara a la costa. Esos pellets iban en sacos dentro de unos contenedores. En ese momento era relativamente fácil o viable recogerlos en alta mar. Desde luego, si dejas pasar un mes, se abren los contenedores, se rompen los sacos y llega todo ese cargamento a la playa. ¿Qué ocurre? Que yo creo que el gobierno central, el PSOE gallego, no ha calculado bien, porque aquí, si nos ponemos a buscar fallos, seguro que las dos administraciones han cometido algunos. Y entonces ya nos metemos en una guerra, ¿no?, de ver quién lo ha hecho peor. Si el Partido Socialista o el Gobierno, ¿no?, si la Xunta y el PP, etcétera, etcétera. Y no da el efecto que buscaban con esto, ¿no?, que era montar una catástrofe medioambiental gigantesca donde no la hay, ¿no? Me parece una artimaña electoral. Bueno, espérate que llegue a Francia las bolitas. Pues claro, no, es que ya están. No, pero te Claro. voy a dar un dato. Es que las bolitas están ya en Asturias. Y pero nadie en oye Cádiz. hablar de Asturias. Sí, bueno, eso son otras, ¿no? Entiendo. Pero bueno, el caso sí son otras bolitas, pero da igual. El caso es que están ya en Asturias y nadie habla de que están en Ese es el Asturias. tema. Porque Hombre, no pero interesa, Asturias ha no tiene avisado en cuanto las ha trascendencia visto. política. No, Asturias ha habido ya elecciones. Yo creo que es la diferencia Claro. fundamental, ¿no? No, pero Claro, y ahora en Galicia las va a haber dentro de un ¿Pero mes, por ¿no? qué? Yo creo que para mí La pregunta es, Alberto, ¿por qué esperó la vicepresidenta Teresa Rivera a llamar hasta el 7 de enero? 7 de enero, hace nada, hace unos días, prácticamente horas, podemos decir. O sea, ¿cómo tardó tanto y por qué tardó tanto el gobierno en llamar a la Xunta de Galicia para aportarle toda la información pertinente, etcétera, etcétera? Es decir, Y si tan viceversa. grave lo veía, porque esto ocurrió cuando el 8 de diciembre, porque tardó un mes el gobierno en llamar a nivel de Y vicepresidente. el gobierno portugués avisó al gobierno español en el momento que se produjo el accidente. Claro. Y viceversa, yo soy responsable de un lugar y aparece en ese lugar un vertido tóxico, aseguro que soy el primero que avisa. Lo he dicho al principio, creo que ha habido una dejación de funciones de ambas administraciones. La más, a mí me parece grave que efectivamente si son tus propias playas las que están contaminadas, no te pongas a activar una emergencia rápida y que tengan los propios ciudadanos los que lo hagan por su cuenta y que hasta que no llegue a los medios de comunicación, y esto es en lo que incido, que creo que ha sido la clave, hasta que no ha llegado a los medios de comunicación no ha aparecido un solo euro público para ayudar a limpiar esas playas. Han sido absolutamente vecinos y ciudadanos gallegos que son los que voluntariamente se han puesto a recoger y a intentar informar a través de redes sociales. Mientras estaba en redes sociales, mientras no saltaba al debate público, no le interesaba ni a Galicia ni a España nada las bolitas de pellet. Ha sido llegar a los medios de comunicación y entonces ya sí que hay responsabilidades. Eso es lo que yo critico. Ahora, yo soy el presidente de Galicia, mis playas se llenan de bolitas tóxicas, te aseguro que tengo una acción más evidente y más clara para solucionarlo y no intento taparlo o intento ir despacio o intento preocuparme por unas elecciones. Te digo lo mismo, creo que el gobierno de España evidentemente debería ser mucho más directo, sin lugar a dudas, pero lo que me preocupa es que no haya una respuesta pública si no hay una respuesta mediática. Así que vosotros como medios de comunicación, ánimo porque tenéis mucho que hacer. Pero las bolitas llegan a la playa porque están en el mar, ¿no? Evidentemente. Claro, evidentemente. ¿Y por qué están en el mar? Porque ha habido un accidente. ¿Y por qué no se actúa cuando se produce el accidente? Porque se deja pasar un mes. Es que las bolitas no hubieran llegado, por lo menos en tanta cantidad, a las playas si se hubiera actuado desde el primer momento. ¿Y de quién es la responsabilidad de actuar ahí? ¿De la Xunta de Galicia? Creo, me parece que no. ¿Eh? ¿Quién fue advertido por el gobierno portugués de que había habido un vertido? La Xunta no sabía nada de ese vertido, ¿eh? La Xunta ha podido ver cómo empiezan a llegar a algunas playas, a algunas bolitas, cada vez más. Ha podido ver eso. Podríamos desde luego no sabía de dónde venían. Claro, no, si es por culpas, si yo las culpas las reparto sin ningún problema. Si además yo no creo que tenga ningún interés electoral esto, tampoco creo que vaya a influir demasiado en las elecciones gallegas, también te lo digo. Es decir, que va a votar independientemente de las bolitas. Sí que creo que es un problema como país, como que no somos capaces de resolver en 2 minutos una cuestión que, como tú bien dices, Benjamín, en las primeras 24, 72 horas podría haber tenido una solución mejor, más coordinada con Portugal, más coordinada con Galicia. Ahora digo que me preocupa. Yo, como presidente de Galicia, diría, hombre, no puede ser que mis costas estén llenas de bolitas y que mis ciudadanos estén recogiéndolas sin un solo colaboración pública. Eso es lo que me parece grave. Que sí, que el gobierno también, pues ya me contarás tú la capacidad que tengo yo de defender la gestión de Sánchez en las aguas.
Vamos a continuación, de hecho, a escuchar pues, una entrevista con el decano del Colegio de Químicos de Madrid, que nos va precisamente a nivel técnico a comentar qué son esas bolitas de plástico, son tóxicas, no son tóxicas, está justificada la alerta, hay de alguna forma comparación o la posibilidad de hacer un símil con el Prestige, todo esto y más a continuación aquí en Es Política. Vamos a escuchar esa entrevista y muchas gracias, Benjamín, Alberto, nos vemos. Hasta luego. Estamos en Es Diario con Íñigo Pérez Baroja, él es decano del Colegio de Químicos de Madrid y qué mejor persona que él pues, para comentarnos las cuestiones más técnicas que atañen a este asunto que ha adquirido pues evidentemente una relevancia mediática muy importante y es el tema de los pellets, que quizás no son pellets, lo vamos a hablar a continuación en Galicia. Que ahora se está extendiendo, por cierto, a otras costas también de España. Vamos a hablar de todo ello a continuación, máxime en un clima ya electoral donde evidentemente los partidos políticos, de los políticos, pues tratan de, bueno, pues de sacarle rédito electoral, podemos decir, a este asunto, con lo cual vamos a sentar esas bases más técnicas. Íñigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días y bueno, muchas gracias por contar con el Colegio de Químicos de Madrid para aclarar todos estos incidentes, accidentes que están ocurriendo. En primer lugar, vamos por lo básico. ¿Son pellets o pellets? Que ni tan siquiera se sabe cómo se pronuncia eso. Realmente, no es nada. sí, son pellets, porque pellets es la palabra inglesa, ¿vale? Ajá. Son bolitas de plástico. En castellano solemos decir granzas, ¿vale? Y toda la vida lo hemos llamado granzas. Y lo que pasa que pellet se ha quedado como un anglicismo, pero más correcto sería decir granzas. Pues nos quedamos, por tanto, con esa palabra nueva que hasta ahora pues prácticamente ni se escucha por los medios de comunicación, gramsas. Granzas. Granzas. Perdona. Genial. Más allá de eso, ¿hasta qué punto, porque esto es una de las cuestiones básicas también, es decir, más allá de que haya evidentemente bolitas de plástico en las costas, en este caso sobre todo gallegas, pero como decíamos, por la lluvia, por las mareas, etcétera, se están extendiendo a otras costas de España en estos momentos, más allá de eso, ¿hasta qué punto es tóxico o no es tóxico esas bolitas de plástico? A ver, aquí hay que diferenciar varias cosas, ¿vale? Es decir, el plástico hay plástico bueno y plástico malo, ¿vale? Entonces, lo primero es ¿qué tipo de material es? Y parece ser que se está confirmando que es un PET. Dentro del PET, bueno, pues tenemos, es lo mejor. ¿Por qué? Porque no es tóxico, ¿vale? Aquí la información que tenemos y que nos han ido describiendo los medios de comunicación es que se ha caído un contenedor que llevaba unas 20 toneladas de sacos de 25 kilos de granzas o pellets de polietileno. Eso prácticamente no es tóxico. ¿Qué pasa? Que para preservar ese material tiene unas sustancias que sí que pueden ser tóxicas, ¿vale? Pero yo no quiero alarmar, ¿vale? O sea, lo que estamos viviendo aquí ahora es una contaminación física. Están llenos de bolitas de plástico, pero no va a afectar mucho, pueden afectar a la salud humana. ¿Puede a largo plazo? Sí. ¿Por qué? Porque puede afectar a los ecosistemas. Como esas bolitas de plástico se pueden depositar en fondos marinos, en las rocas, en las playas, lo pueden comer los peces y que afecten a su organismo y luego entren en la cadena alimentaria que nosotros nos acabemos comiendo, ¿vale? Todo esto no va a ser inmediato, es a medio largo plazo, ¿vale? Entonces, eso es... Yo lo primero, ¿es tóxico? No, no es tóxico. ¿Que tiene unos materiales que pueden ser tóxicos? Sí, pero también vamos a pensar, un kilo de 25 kilos, vamos a ponerle que tenga 1 kilo de sustancia protectora para proteger de la sustancia tóxica para proteger las granzas. Eso en el océano, en millones y millones de litros, se diluye, ¿vale? Claro. Entonces, ¿este vertido es tóxico? A mi consideración, no.
por eso yo no lo clasifico como desastre en otras intervenciones. No, es un accidente y os lo he comentado antes. Gracias por contar para estos incidentes, accidentes. Claro. No es un desastre, es un accidente y que lo ideal es atajarlo lo antes posible con las dificultades que ello conlleva. Claro. Vamos a poner, digamos, sobre la mesa ejemplos prácticos, ¿no? Digamos, para que nuestra audiencia lo entienda. Es decir, el mayor problema en estos momentos es que, por ejemplo, esas boletas de plástico sean, digamos, sean comidas, por así decirlo, ¿no? Por peces, que evidentemente, claro, por peces pequeños, pues puede ocasionarle la muerte, ¿no? Evidentemente dependerá del tipo de pez que consuma, digamos, esa sustancia, pero en todo caso hay que recordar, uno, que está mayormente en la costa en estos momentos, está almacenando, digamos, en las costas, y segundo, que flotan, ¿no? Eso también es un dato importante, que están, digamos, en la superficie del mar. Pero en todo caso, lo que nos estamos refiriendo es a eso, ¿no? Es decir, que el mayor desastre que puede ocurrir con este incidente, como estabas catalogando y escribiendo, es que mueran una cantidad importante de peces, claro. Pero sí, y vamos a pensar para que lo vea, lo entienda un poco la gente, ¿vale? Todos hemos visto los avalorios que tienen principalmente las niñas para hacer sus pulseritas, sus collares, que son bolitas de plástico. Eso son las granzas, muy parecido a eso. Si nosotros nos comemos uno, todo lo que come, pues lo acabamos expulsando. Claro. ¿Vale? Claro, nosotros somos adultos. A lo mejor un niño puede tener algún problema más. Y un besugo es más pequeño que un niño, puede tener más problemas. Y una sardina o un boquerón es más pequeño que el besugo, Claro. puede tener más problemas. Al final, depende de la dosis, puede ser problemático. Si nosotros nos tomamos una sopa de estos pellets, pues podremos tener problemas, claro, pero no creemos que nos lo vayamos a tomar, ¿vale? Entonces tú llegas y dices, vale, ¿puede tener problemas? Sí, esto es verdad que es muy transparente, es muy translúcido y que ciertos animales lo confundan con huevos y que se lo vayan comiendo, ¿vale? Ahí efectivamente pueden tener ciertos problemas. Pero, insisto, esto solo son 20 toneladas, creo recordar. Es que habitualmente en el mar, desgraciadamente, se vierten muchos más plásticos que estas 26 toneladas. Penínsulas ibéricas de plástico, claro. Entonces, lo has comentado tú antes, es un tema también un poco electoral. Ayer leía en las noticias que la Generalitat de Cataluña estaba penalizando a ciertas industrias por el vertido de pellets en el Mediterráneo. Fíjate que tendrían que bordear toda la península ibérica y que no tendría que ver nada por las mareas, además no hubiera dado tiempo. Y luego, en Cataluña está pasando, en Andalucía, en Galicia está pasando. Una cosa parece que es más continuo, no lo sé, no tengo los datos, no quiero juzgarlos, ¿vale? Pero, y en el otro ha sido un accidente. ¿Qué hay que hacer? A ver, no demonizar los plásticos, hay que intentar optimizar y mejorar los plásticos y que haya, que la mínima parte vaya a los mares, pero también es verdad que esto no deja de ser granzas. ¿Para qué se utilizan luego estas granzas? Estas granzas son los precursores de todas esas botellas de plástico, de refrescos, que nos lo vamos a tomar. Ese es el uso alimentario que, de hecho, describen ya algunos informes, digamos, de la Xunta de Galicia u otros informes, ¿no? Es decir, el uso alimentario no significa, evidentemente, que sean aptas para comer, ¿no? Digamos, pero sí para usarlo en botellas, por ejemplo, de plástico o en otros, digamos, o por ejemplo, en las camisetas de fútbol que llevan casi todos los niños de ahora, ¿vale? Claro, pero avanzando en lo que hablábamos antes de esa posible toxicidad, digamos, de lo que cubren a las granzas, por ejemplo, ponemos otro caso práctico. Un pez come una o varias granzas, nosotros no muere porque es grande, etcétera, nosotros lo pescamos,
¿puede llegar a ser tóxico el comer ese puede pez? llegar, a ver, de estas granzas es muy difícil, ¿vale? ¿Por qué? Porque te he dicho antes que no son tóxicos. Es verdad que no son muy biodegradables, aguantan una barbaridad. Te voy a dar un dato parecido, ¿vale? Estas granzas podrían ser algo parecido también a las piezas Lego. En 1997, cerca de la costa de Gran Bretaña, se perdieron 6 contenedores de piezas de Lego. 5 millones de piezas de Lego. Yo lo último que he leído es que en 2010 seguían llegando piezas de Lego a la playa. Creo que posteriormente han llegado alguna más, ¿vale? No lo tengo documentado, pero creo que han llegado. ¿Qué quiere decir eso? Joder, del 97 al 2010, 13 años después van a llegar piezas. Podría pasar que esto, por eso cuanto antes, lo más fácil, retirar los sacos, porque de los sacos sacas de los 25 kilos en 25 kilos. ¿Tú esto te lo puedes comer? Pues lógicamente sí que lo puede comer. Este no es tóxico, la sustancia que recubre, que era para conservantes contra la luz ultravioleta, parece que no son hidrosolubles. ¿Qué significa eso? Que directamente... Sí. Perdona. Ay, ¿me ves? Sí, ahora, sí, perdona. te veo. Sí, no te preocupes, Perdona. adelante, sí. Que no son hidrosolubles. ¿Qué significa que no sean hidrosolubles? Pues que no se disuelven en agua. Entonces se te va a quedar esa capita de crema cuando nos echamos crema solar y nos bañamos en una piscina o en el mar, que queda una capita de crema. Pues estas sustancias se te van a quedar mínimas, por lo que te digo. Es unas cantidades para la inmensidad del océano ínfimas, ¿vale? Todo esto, claro, puede llegar y esto no creo que sea tóxico. Puede ser que, claro, que los peces se atraganten, por decirlo así, y que fallezcan porque no pueden avanzar la comida. Lo peligroso es que efectivamente hay ciertos plásticos que sí que son muchos más tóxicos, que tienen disruptores hormonales. Se te meten en las sustancias y en las hormonas y te cambian el ADN y entonces sí que pueden cambiar. O que ciertos plásticos sean más biodegradables, esos se descomponen, se te quedan. Para que te hagas una idea, los microplásticos son un diámetro inferior a 5 centímetros, ¿vale? Pero los nanoplásticos es inferior a... Espérate que lo tenía aquí apuntado, perdóname un segundo, ¿eh? Lo que te... exactamente... Inferior a 1 micrómetro, para que te hagas... O sea, 1 metro, divídelo entre 1 millón... millón de partes. Y un diámetro inferior a eso, o para que te hagas una idea... divide 1 milímetro en 1000 partes y que el diámetro sea uno de esos, es decir, es ínfimo, indetectable. Eso sí que se te puede meter en las células y que te puedan afectar a los daños. El otro día, ayer por la tarde, comentaba con un compañero, realmente no hay evidencia científica de lo malo de muchos microplásticos porque hay muchos tipos de plástico. A ver, está claro que no debe estar... Una cosa es que no sea malo, no quiere decir que sea bueno. No nos comemos el plástico. No deberíamos tener plásticos nosotros, pero una cosa es que si nos lo comemos y no nos afecta, tampoco es que sea dañino. No debería estar. Y estoy de acuerdo y hay que luchar para que no esté. Pero que no esté no quiere decir que... O sea, que esté no quiere decir que sea malo. Y dos preguntas, por tanto, en relación a todo esto, para concluir. Uno, ¿está justificada, por tanto, como pedía ya el gobierno desde hace unos días, ¿no?, la elevación que finalmente ocurrió de la alerta de emergencia en Galicia para que, por tanto, pues, se pueda pedir ayuda al Estado, al gobierno central, me refiero, y, por tanto, atajar de este incidente, ¿no?, de una forma más rápida? Es decir, ¿está justificada ese aumento de alerta? Sí. Y segundo, de alguna...
y la otra pregunta, y de alguna forma, como estamos viendo por parte también, insistimos en clima electoral, etcétera, ¿está justificado por parte de algunos políticos que intenten hacer un símil con esta situación y con el Prestige que se vivió pues hace años ya en Galicia? Y mira, ¿está justificado? Sí. ¿Por qué? Porque la Xunta no tiene capacidad de meter barcos a hacer limpiezas en el mar, no tienen las competencias, entonces tiene que pedir a la ayuda y para pedir ayuda tiene que pedir nivel 2. Entonces, en ese sentido sí que lo tiene que pedir el nivel 2. Con el tema, lo triste es que después de tanto tiempo que no es nada comparable, no hemos aprendido en comunicación. O sea, ahora están saliendo datos que esto pasó en el puente de la Inmaculada de la Constitución y es que un mes después nos lo estamos comiendo. No habría posibilidad de haberlo recibido antes. Ya hay medios de comunicación que mañana sábado va a llegar una buena cantidad de estos pellets a las costas gallegas. No podríamos, partiendo de la base que es muy difícil por el tema de las mareas, por el agua, el tipo de agua y de la costa gallega, rocosa y demás, es difícil llegar, recogerlo, pero sí intentar ya no solo recogerlo, por lo menos acordonarlo, sujetarlo para que no se vaya. Llegue, evitar que llegue lo antes y tenerlo lo más protegido posible. Creo que no hemos aprendido desde un punto de vista de crisis de comunicación a tratarlo. Ha pasado un mes y aún tenemos un montón de preguntas y cuando ha saltado ya a la palestra, pues ahora sí que empieza a correr mucho más la información, ¿vale? En ese sentido, desde un punto de vista ecológico, uno es desastre ecológico y en el otro es un accidente que desgraciado, pero no deja de ser un accidente. Claro. ¿Vale? O sea, te voy a poner un ejemplo que la audiencia lo va a poder entender. Imaginémonos que hay un derrame en los almacenamientos de combustible, de grandes depósitos de combustibles que tienen toneladas, que se haga. Eso es un desastre. Ahora vamos por la carretera y un camión, un tráiler. O pierde un depósito de gasolina, dependiendo de dónde sea, ojo, es en Doñana y efectivamente es un riesgo, pero hay en otro sitio donde el nivel freático está muy bajo y puede que no sea riesgo. O que se caen, pues, oye, un montón de canicas o un montón de bolitas de plástico, pues, hombre, sería una contaminación física porque hay que recogerlo, es muy costoso el recogerlo, pero medioambientalmente no debería una mala apreciación visual, pero no correría tanto daño ecológico como si fue lo del Prestige. Pues nos quedamos con esta información. Íñigo Pérez Baroja, como decíamos, decano del Colegio de Químicos de Madrid. Ha sido un placer contar con tu digamos, explicación, testimonio aquí en El Diario. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros y tanto el Colegio de Químicos de Madrid como yo a vuestra disposición para aclarar este tema o cualquier otro que surja en el futuro. Muchas gracias, es un placer. Gracias. Venga, gracias.